Continuando con las pláticas relativas a la propuesta de reforma fiscal en los Estados Unidos de América, nos toca hablar esta vez sobre la propuesta para la limitación de deducción de intereses y sus posibles implicaciones para México. Para entender mejor las implicaciones de esta reforma será útil primero entender el contexto de la misma y sus antecedentes. Si bien esta reforma ha sido desarrollada enteramente por el gobierno de Estados Unidos, es importante reconocer que la misma incorpora algunos conceptos que ya habían sido expuestos por el Plan de Acción BEPS de la OSD en su acción 4. Al respecto, la OSD aborda en esta acción 4 una serie de recomendaciones en relación a las mejores prácticas en el diseño de normas para impedir la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios mediante la excesiva deducción de intereses. De acuerdo con el Plan BEPS, los riesgos de erosión de la base imponible en materia de deducción de intereses surgen en tres escenarios básicos. 1. Cuando el grupo concentra un elevado nivel de deuda con entidades independientes en países de elevada tributación. 2. Cuando el grupo utiliza préstamos intragrupo para generar deducción de intereses superiores a los gastos efectivamente incurridos por el pago de intereses a terceros. O 3. Cuando el grupo utiliza financiación obtenida de empresas del grupo o entidades independientes para generar rentas no sometidas a gravamen. Es ante esta realidad que la OSD emite sus recomendaciones para limitar los intereses, las cuales se centran principalmente en limitar la deducción por concepto de intereses en una razón fija respecto del EBITDA, la cual puede ir de un 10 a un 30%. Es ante esta misma lógica tributaria que la propuesta de reforma fiscal en los Estados Unidos incorpora cambios en las reglas para la deducción de intereses, estableciendo dos diferentes limitantes. Una, como razón de los intereses netos versus el ingreso gravable ajustado, que es un equivalente al EBITDA. Y otra, como razón del endeudamiento de las empresas residentes en los Estados Unidos contra el total del endeudamiento del grupo multinacional. Algunos detalles importantes de la mecánica propuesta serían los siguientes. Uno es, limitaría las deducciones de gastos netos de intereses de los Estados Unidos al 30% del ingreso gravable ajustado. 2. La segunda regla limita las deducciones de los intereses netos en Estados Unidos para aquellos contribuyentes que forman parte de un grupo global multinacional en la medida que el endeudamiento interno de la corporación estadounidense exceda el 110% del endeudamiento que tendría si su relación deuda-capital fuese igual a la del grupo. Ambas reglas se aplican de manera simultánea, sin embargo, en caso de empate se aplicaría la que resulte mayor. Las nuevas reglas aplican tanto para deudas con partes relacionadas como para deuda con terceros. Aquellos intereses que no puedan ser deducidos en un año, con base en cualquiera de las razones antes citadas, podrán ser deducidos en años subsecuentes contra la utilidad fiscal generada por las empresas. La propuesta de la Cámara de Representantes establece un límite de 5 años para este carry forward, mientras que la propuesta del Senado no establece límite alguno. En ninguna de las dos propuestas de reforma se establecen reglas de transición para estos préstamos, cuando sean contratados en el pasado, por lo que en teoría se deberían de aplicar las limitantes incluso para aquellos intereses derivados de préstamos contratados antes de la reforma fiscal. Tomando en cuenta que la base para el cálculo en el límite de los intereses netos deducidos es similar al EBITDA, donde no se incluye depreciación o amortización de activos, empresas intensivas en capital pudieran ser especialmente afectadas. Bajo este esquema y bajo esta propuesta, habrían implicaciones para México que es importante tomar en cuenta. Algunos de estos retos pudieran ser los siguientes. 1. Al aplicarse la limitación tanto para deudas con partes relacionadas como para deudas con no relacionados o terceros, y ante un escenario donde no fuera posible disminuir el nivel de deuda, podría existir la necesidad de trasladar estos financiamientos hacia las subsidiarias residentes en otros países, incluyendo México, lo cual sin duda elevaría los riesgos operativos, financieros y fiscales para las subsidiarias en nuestro país. Segundo, tomando en cuenta que una de las razones en el límite de intereses se calcula con respecto al ingreso gravable ajustado, similar al EBITDA, en caso de mantenerse el nivel de financiamiento en los Estados Unidos, será necesario modificar la cadena de suministro o las políticas de transferencia del grupo
con el objetivo de generar mayores utilidades en los Estados Unidos en detrimento de las subsidiarias residentes en los demás países. Por último, es muy importante tomar en cuenta que en ambas propuestas de reforma no se establecen esquemas de transición, por lo cual los cambios que pudiera ser necesario implementar en el grupo deberán ser casi inmediatos. Como hemos comentado, podríamos esperar cambios en áreas tan importantes como la propiedad de los activos fijos, la cadena de suministro, las estructuras de financiamiento y, por último, las políticas de precios de transferencia. Sin duda, se trata de la reforma fiscal más importante en los Estados Unidos en los últimos 30 años y deberemos estar atentos a sus efectos en México y a la manera en que los grupos multinacionales deberán adaptarse en el futuro cercano para mitigar sus efectos.